¿Qué tal, Bienvenido. Roberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, Roberto, es inevitable aprovechar que estamos con usted para consultarle su visión sobre estos decretos que salen del Ministerio de Economía respecto de este canje de bonos en dólares por los pesos, ¿no? De los organismos oficiales. ¿Y qué perspectivas cree que se abre usted a partir de esto? Mire, a ver, el hecho de que se canjeen, en vez de pagar en dólares, que haya que pagar en pesos, no altera que el gobierno vaya a tener el tesoro, en el futuro tenga que tener el superávit fiscal necesario para poder hacer frente a los pagos que vayan venciendo. Así que o se generan los excedentes en pesos para comprar los dólares y pagar los bonos en dólares, o se generan los excedentes en pesos para pagar, los bonos que vencen en pesos. Así que eso no cambia. El tema es que le trasladan al próximo gobierno un problema que no es menor, porque si los bonos que están en dólares los pasan al tipo de cambio hoy oficial, Sí. Cuando desaparezca la brecha, la serie histórica de 50 años muestra que cada vez que desapareció una brecha cambiaria, no es porque el blue bajó para alcanzar al oficial, sino que el oficial saltó hasta alcanzar el blue. Con lo cual estarían duplicando esa deuda el próximo gobierno. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Sí. Está claro. Y además no están resolviendo ningún problema de fondo. Acá el problema de fondo es el Estado está gastando más de lo que ingresa y en vez de hacer la reforma que tienen que hacer, están haciendo piruetas financieras, ¿no? Claro. Roberto, le quería preguntar, porque ayer entre las críticas respecto a esta decisión del Gobierno Nacional, interpretaban esta decisión de Massa como un manotazo de ahogado, básicamente, y esto podía tener repercusiones negativas. ¿Usted esto lo ve de alguna manera? ¿En qué aspectos específicamente? Bueno, a ver, los manotazos de ahogado ya son varios, ¿no? El soja 1, soja 2, el dólar regional, no sé qué sé yo. Todos los días se están inventando algo para ver cómo tratan de llegar hasta octubre. Sí. Yo veo que las cuentas públicas están cada vez más deterioradas, la desconfianza en la economía argentina es muy grande y le diría que la aceleración de la inflación hace pensar que hasta podemos entrar en un proceso de hiperinflación si siguen haciendo este tipo de macanas, ¿no? O sea, no digo que seguro vaya a ocurrir, digo, no descarto el escenario ese. Bien. Roberto, recién usted hacía referencia a lo que va a recibir el gobierno que asuma a fin de año. Cuando en 2015 asume Macri llegó como con una cierta expectativa. Había los mercados le daban como el derecho a la duda, de decir, bueno, veamos qué va a hacer. Tuvo acceso a los créditos. ¿Usted cree que ese escenario se va a repetir con quien asuma? Supongamos que gana alguien de la oposición y asuma, o no va a tener ningún tipo de margen porque ya la credibilidad en el Estado argentino se terminó. No, a ver. El próximo gobierno, si quiere tener éxito, va a tener que hacer un paquete, un anuncio, hacer un paquete de medidas, generar un shock de confianza, de reducción del gasto público, reforma tributaria, reforma laboral, incorporar la economía argentina al mundo, reforma ¿cómo se llama? De monetaria, no sé si lo dije. Y sobre todo terminar con esto de los planes sociales y transformarlos en trabajo. Es un plan muy largo, va a llevar tiempo, unas medidas son más rápidas que otras, pero esto no se resuelve con piruetas monetarias y financieras de nuevo. Acá va a haber que corregir el nivel de gasto público, la calidad del gasto público, el sistema tributario que está matando a la gente, la legislación laboral que hace que las empresas no quieran contratar empleados. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer y no se hace nunca en la Argentina. Así que yo creo que el próximo gobierno puede cambiar las expectativas, pero tiene que estar decidido a hacerlo, ¿no? Claro. Y eso lo puede hacer. Le quiero consultar respecto de eso. Si usted, ya yendo un poco un plano político, el próximo gobierno puede hacer esto sin acordar con otros sectores, por ejemplo, supongamos que gane la oposición, sin acordar por lo menos con un sector amplio del peronismo. ¿Cómo lo ve usted eso? Con una parte del peronismo se puede acordar, pero lo que hay que hacer es ser muy convincente en la propuesta, ¿no? Claro.
obviamente que va a haber sectores que se van a oponer. El sindicalismo, una parte del sindicalismo puede llegar a oponerse. Sí, sí. O los gerentes de la pobreza, esos que manejan todos los planes sociales, no van a querer perder su negocio, obviamente. Pero va a haber que hacer un acuerdo político lo más amplio posible y sobre todo tener el respaldo de buena parte de la población para que apoye estas reformas que son inevitables en la Argentina si no queremos seguir teniendo más pobres, más indigentes, más miseria en la Argentina, ¿no? Roberto, le quería preguntar, porque mientras el Gobierno Nacional va tomando estas definiciones, ¿no? ¿Cómo ve que reacciona la dirigencia en general, digo, ante estas decisiones? La oposición, sobre todo, más allá de, obviamente, exponer el descontento, las dudas respecto de lo que puede significar esto. Yo veo que la oposición está muy concentrada en debatir las internas y menos concentrada en debatir los temas de la economía argentina, le digo con toda sinceridad, ¿no? O sea, veo todo un debate, los candidatos, el otro, etcétera, pero no los veo concentrados en formular propuestas. Tal vez no puedan hacer una formulación al detalle, pero me parece que están faltando propuestas que enamoren a la gente, ¿no? O sea, que atraigan al electorado y digan, no, realmente la salida está por este camino. Claro. Parece que estamos en ese escenario. Y después tenemos otro escenario ya más delirante, donde se hacen propuestas que son imposibles de alcanzar, ¿no? Pero eso es otra historia. Como por ejemplo... Bueno, hay los que quieren cerrar el Banco Central y no saben ni cómo lo van a hacer y ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. O sea, lo que digo es, yo que soy liberal, sé hasta dónde se puede llegar. Uno puede querer hacer ciertas reformas, pero hay un límite al cual no puede pasar y porque la realidad no se lo permite. Sí. Y porque además técnicamente no es viable. Sí. Entonces, a veces se vende humo para captar el descontento de la gente. Eso obviamente tiene su beneficio político, pero no beneficia para nada el futuro de la Argentina, ¿no? Roberto, el gobierno que asuma el año que viene va a recibir una serie de deudas que está tomando la gestión Massa. Por ejemplo, esto de lo que estamos hablando de los bonos y otras cuestiones que vienen siendo noticia en los últimos días. ¿Usted cree que el próximo gobierno se va a ver obligado a tener que reestructurar esas deudas o hay otro camino? Va a ser medio difícil que se pueda pagar todo o hacer lo que se llama el rollover. Tomo deuda nueva para pagar la deuda vieja. Tiene que haber un shock de confianza muy grande y eso se podría lograr. Claro. Pero ojo que no es solamente la deuda de los bonos que está emitiendo el Tesoro, es la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que además esa deuda los bancos lo compraron con depósitos de la gente. Y ahí está en un problema que no es menor, son 12 millones de pesos, el 77% de los depósitos del sector privado que fueron a parar al Banco Central, un Banco Central que está quebrado o no tiene patrimonio como para poder pagar esa deuda, ni flujo, no tiene ingresos para pagarlo. Así que no es solo los bonos, es el tema de la deuda del Banco Central, que hoy inclusive paga tantos intereses esa deuda que supera el déficit fiscal del Tesoro. Roberto... Que fíjate que el problema es muy grave. Es gravísimo porque tiene que ver con la plata de la gente, ¿no? Le quería consultar porque, bueno, justamente acá en Tucumán hoy se está analizando esto de declarar la emergencia agropecuaria, ¿no? La sequía y los estragos que ha generado esta situación, obviamente con lo que implica en la economía. ¿Cómo analiza usted esta situación de cara a lo que viene, ¿no? A los próximos gobiernos, a las decisiones que deberían tomar también oportunamente? Bueno, a ver, la sequía en sí va a generar entre 20 y 21 mil millones de dólares menos de ingresos por exportaciones. ¿Eso qué significa? Que va a haber menos dólares artificialmente baratos, al tipo de cambio, no sé cuánto está hoy el oficial, 200 pesos, 200 y pico, para vender, para darle a los que necesitan importar insumos y producir. Con lo cual se le va a ir trabando cada vez más la economía, va a estar en un proceso de recesión con inflación. O sea, ese es el escenario en el cual está deslizándose la economía desde más o menos octubre del año pasado. Cada vez se le acelera más la inflación, cada vez la actividad económica viene bajando más. Entonces, esto es lo que tenemos ahora. Ahora, el gran interrogante es si pueden llegar a octubre. Ya si me pregunta hacia el año que viene, Dios sabe.
porque el próximo gobierno se va a encontrar con que van a faltar dólares porque esta cosecha no va a ser buena, ¿no? Claro. Exactamente. Roberto, le agradecemos muchísimo por su tiempo, y le deseamos éxito en todas las actividades que está haciendo acá en Tucumán. Ahora a la 1 hay un almuerzo, ¿no? Sí. Con dirigentes. Ahora sí. Gracias. Gracias, Muy Roberto. cordiales, muy gentiles y un saludo a todos los tucumanos. Que estén Hasta muy luego. bien.